Eh, Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al video que corresponde a la evidencia de la actividad 3 eh, del curso de aplicación de inteligencia artificial en la integración de datos. Entonces, básicamente en este video vamos a abordar una herramienta de analítica de datos para explicar cómo se encuentra un conjunto de datos y aplicar técnicas de limpieza, transformación y técnicas estadísticas como el promedio y la visualización de esos datos para tomar decisiones sobre los mismos. Entonces iniciamos. Tenemos un conjunto de datos, perdón, tenemos un conjunto de datos inicial que consta de estas columnas. Tiene código del cliente, edad del cliente, tipo de plan, fecha mensual, horas vistas. Este es un conjunto de datos de clientes de un servicio de streaming. Entonces tiene cantidad de vistas del servicio en los últimos 30 días. Fecha de alta del servicio, de cuando usa el servicio, código del cliente, que es el mismo Customer ID, que es esta columna que está acá. Y una última columna que es de texto libre, donde se recoge las observaciones del último ticket de soporte abierto por el cliente. Si en esta columna no lo vamos a analizar, pues sería muy interesante, tiene un alto potencial, ya que al recoger las impresiones del cliente sobre el servicio, pues podrían aplicar, podría ser insumo para eh, modelos de análisis de texto que pudieran, por ejemplo, aplicar técnicas de análisis de sentimiento para clasificar el comentario como neutro, positivo, negativo, aplicar técnicas de nube de palabras para ver cuál es la palabra que más se refleja en esos comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene un alto potencial a utilizar. Listo. Entonces, rápidamente aquí podemos ver, revisemos qué problemas puede tener los datos del archivo, pues se le da varía entre los 0 y los 145 años, y ahí hay definitivamente datos atípicos. No es posible que un cliente tenga 0 años. Y muy difícil que tenga 145, entonces ahí hay que aplicar un procesamiento previo. El tipo de plan tenemos básico estándar y aquí tenemos Premium y Premium. Obviamente es el mismo plan, pero por un error en la entrada quedaron como dos planes diferentes. Toca también hacer procesamiento, tienen que quedar unificados. La factura mensual, pues se ve claramente que hay valores nulos. Las horas vistas en los últimos 30 días, no encontré mayor cosa allí. La fecha, aquí claramente hay formatos diferentes. Tenemos que hacer una unificación de formatos para manejar solo tipo de formato de fecha. Esos serían los datos, perdón, los problemas que encontré en cuanto a los datos son problemas del mundo real que están reflejados allí. Entonces, listo, vamos a nuestro código de Python. Escogí Python porque Python es muy flexible a la hora de hacer procesamiento de datos, análisis estadístico, es muy, muy flexible. Y en un ambiente como Google Colab, pues es muy fácil de usar porque lo vas ejecutando paso a paso, las librerías están instaladas, entonces ahorra mucho el trabajo. Listo, entonces iniciemos por importar las librerías, cargamos el dataset, hacemos una expresión previa de cómo están las columnas, ya se las mostré en el Excel, efectivamente. Aquí se pueden ver balones nulos, por ejemplo, en la factura mensual. Y vamos a hacer un describe de los datos para ver la estadística descriptiva. Aquí vemos que le da, son 1000 registros, igual que para la columna de últimas horas, las horas vistas en los últimos 30 días, pero Monbill aquí, la factura mensual tiene menos registros. Entonces se evidencia que hay datos nulos. También las estadísticas dicen que la edad oscila entre los 0 y los 145 años, lo que ya le había mencionado. Pues vamos a empezar con la limpieza de los datos. Vamos a empezar con el plan. Unifiquemos las palabras PREM y PREMIUM como PREMIUM solamente. ¿Listo? Ya quedaron los datos. Las categorías de plan ya quedaron tres efectivamente. Básico, estándar y PREMIUM. Sigamos con la conversión de la fecha. Unifiquemos un solo formato. ¿Listo? Vamos a ver la edad. Definitivamente no podemos tener valores como 0 o 145, no son realistas, por lo que vamos a optar por escoger un intervalo. Para el ejercicio optamos entre los datos que estuvieran su edad entre los 10 y 100 años. Aplicamos ese filtro. Obviamente tocaría consultar con el negocio porque ellos conocen la base de clientes qué edades legalmente pueden tener para usar el servicio. Para efecto de este ejercicio, optemos entre los 10 y los 100 años. Listo, ya aplicamos el filtro. Listo, los valores de la fecha.
perdón, de la factura mensual. Sabemos que habían valores nulos. Vamos a reemplazar esos valores nulos por la mediana. No vamos a eliminarla porque son casi el 15% de todo el archivo. Entonces serían muchos datos los que perderíamos. Procedamos a reemplazarlos por la mediana, que la mediana es mucho más robusta ante valores atípicos de factura. ¿Ok? Mucho más robusta que el promedio. Se vería menos afectado. Así que reemplacemos valores nulos por la mediana. Listo. Lo último que vamos a hacer es agarrar las categorías de planes y asociarle un número. ¿Por qué? Porque si se usan estos datos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, modelos, pues los modelos trabajan mucho mejor con números que con palabras. Entonces, vamos a otorgar a cada categoría de plan, pues el número correspondiente. Y la técnica aplicada se conoce como label encoding. Entonces, no solo es otorgarle un número, sino números en orden. En este caso funciona porque los planes también guardan un orden entre sí. Un plan básico tiene una relación costo-beneficio menor que un estándar y esta a su vez menor que un premium. Entonces, obviamente, hay un orden entre ellos, una relación. Listo, ya quedó. Y por último, vamos a hacer una técnica que se llama ingeniería de características, que vamos a crear a partir de una variable existente, pues una variable nueva, que es la antigüedad del cliente. ¿Por qué crear la antigüedad del cliente? Pues con la antigüedad del cliente podríamos encontrar relaciones interesantes como que, bueno, a medida que los clientes tienen más antigüedad, ¿qué relación hay respecto a cómo usan el servicio o a cuánto pagan? Entonces, vale la pena crear una variable nueva que te permita encontrar esa relación con respecto a las demás variables. Definitivamente vamos a crearla. Listo. Vamos a agregar las columnas al dataset final, las columnas limpias más la nueva columna. Vamos a imprimir a ver cómo quedó. Perfecto, aquí está. Pues ya se ve aquí claramente que el plan ya quedó etiquetado. Estas son las primeras filas. La fecha también quedó unificado el formato y si lo contrastamos con las últimas, efectivamente vemos los tres tipos de etiquetas y efectivamente sigue viéndose las fechas ya con el nuevo formato y la antigüedad del cliente en meses. Perfecto. Ahora sí viene lo interesante. Vamos a hacer las estadísticas descriptivas. Aquí en las estadísticas descriptivas, pues vamos a ver cómo están las estadísticas para cada una de las columnas limpias y vamos a ver los promedios. Los promedios es la técnica que vamos a aplicar para extraer más información acerca de la data cruda. Vamos a tener un promedio de factura mensual por tipo de plan, promedio de horas vistas por tipo de plan y luego vamos a proceder a hacer las gráficas. ¿Okay? Aquí tenemos datos crudos de promedio, aquí ya los hemos graficado. Entonces vamos a proceder a ejecutar el código. Esto tarda un poquito más, ya quedó. Y aquí vamos a ver efectivamente cómo quedaron. Aquí ya están los datos limpios. Vemos que las edades van de entre 10 y 100. Las facturas van entre 10 y 80. Las horas vistas van entre 10 horas hasta 200 horas. Algún cliente vio 200 horas en los últimos 30 días. La antigüedad del cliente, el promedio es de 30 meses. El mínimo de meses es 0. Hay clientes que no llegan al mes todavía de antigüedad, así como hay clientes que ya tienen 60 meses. Esos son 5 años, si no me equivoco. Listo. Y aquí ya tenemos los promedios. Entonces, listo. El promedio de factura mensual por tipo de plan. Vemos, aquí vamos a subir un poquito más porque quiero que veamos esta relación que nace ya nada más de los promedios. Ya uno se da cuenta aquí cuánto pagan los clientes y cuánto usan. Aquí promedio de horas vistas en los últimos 30 días. Por tipo de plan. Entonces, por ejemplo, los clientes del plan básico pagan 16 y usan 30 horas del servicio. Los estándar pagan 31, el doble, y usan 66, más del doble respecto al plan básico. Y los premium pagan 58. Obviamente son los que más pagan, pero miren cuánto usan del servicio. Usan 135 horas aproximadamente. Eso cuadruplica el uso del plan básico. ¿Ok? Entonces, aquí la primera impresión ya rápidamente es que a medida que pagan más los clientes, pues más uso hacen del servicio. Ya con estos datos, sin siquiera usar los gráficos, ya un cliente puede vislumbrar que podría ser útil diseñar campañas específicas por, primero, los segmentos, ¿no? Es lo primero que vislumbra. Y no solo a nivel de cuánto paga mensualmente, sino a nivel de cómo están segmentados por uso del servicio. Ya aquí él puede vislumbrar campañas o podría empezar a pensar en campañas
dirigidas a, por ejemplo, los clientes premium, que son los clientes más valiosos, los que más pagan y los que más son de uso del servicio, para retenerlos, fidelizarlos. A los clientes de los planes menores, mira, los de plan básico, vamos a diseñar campañas para que terminen migrando a un plan de mayor costo, pero así también terminan haciendo más uso del servicio. Ya nada más con esta información, pues ya puede empezar en ese tipo de, ya puede empezar podría empezar a tomar ese tipo de decisiones. Listo, vamos a los gráficos. Aquí está la distribución de cómo están los clientes en cuanto a cuánto pagan mensualmente por la factura, dependiendo del plan. O mejor dicho, cuáles son los montos más frecuentes de factura que pagan cada uno de los clientes. Aquí están agrupados, se ve fácilmente que están agrupados por segmentos. Y estos segmentos corresponden a los rangos de precio que pagan y eso corresponde a su vez a los distintos tipos de planes. Por ejemplo, los que menos pagan son los del plan básico, seguidos por el plan estándar y plan premium. Y aquí se ve que la mayor parte de los clientes está concentrado en los dos primeros planes y obviamente hay menor concentración de clientes en las facturas que corresponden a pagos por plan premium. Aquí se ve claramente cómo están bien segmentados por pago los distintos segmentos de planes. Aquí, facturas mensual por tipo de plan. Aquí ya también se ve muy claramente cómo está bien desegmentado lo que pagan los clientes dependiendo del plan al cual está afiliado. O sea, el plan básico paga entre 15 y 20, el plan estándar la mayoría paga entre 25 y 35, hay unos que pagan más, otros que pagan menos, y lo correspondiente para el plan premium. Hay quienes pagan la mayor parte paga entre 55 y 70. Hay algunos que pagan hasta 80. Y hay un caso típico que podría interpretarse como un error o un descuento o un cliente que tiene un descuento fuerte en su facturación del plan premium, este valor que está acá. Y listo, por último gráfico tenemos el promedio de horas vistas por plan. Aquí también es muy claro gráficamente que qué tan diferente es el uso que hacen los clientes de cada plan. O sea, el básico es el que menos usa el servicio, sigue por el estándar y por el premium. Definitivamente el premium es el que más usa el servicio y cuadruplica el plan básico y duplica, más que duplica el plan estándar. Entonces, claro, estas imágenes aún apalancan más eh, las decisiones que pueda tomar un gerente en cuanto a cómo diseñar campañas que estén dirigidas específicamente a ese tipo de comportamiento. He detectado que mis clientes, mientras más pagan, más usan el servicio, entonces yo diseño planes, promociones, campañas específicas aprovechando ese tipo de comportamiento para lograr un fin deseado. ¿Ok? Entonces, listo, con esto cerramos la presentación de cómo una herramienta analítica nos puede servir para procesar un conjunto de datos, limpiarlo, transformarlo y encontrar, por ejemplo, mediante el uso de promedios, comportamientos que no son posibles ver simplemente visualizando la data cruda. Y a partir de esos nuevos datos, poder tomar decisiones acorde a las necesidades del negocio. Eso sería todo. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.